Gracias por acompañarnos esta semana. El tema, como vieron, escucharon las declaraciones de los principales aspirantes a la presidencia en Colombia, será lo que ocurrirá en ese país el próximo 29 de mayo. Gracias por acompañarnos. Voy a presentar a nuestros invitados. Desde Bogotá nos acompaña Paca Zuleta, ella es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. De ahí vamos a Miami, César Grajales de la Iniciativa Libre, quien además integrará la misión de observación electoral en Colombia. También nos acompañará durante esta hora Jairo Valencia, él es analista político y es delegado en Estados Unidos de Colombia Humana. Y en Nueva York se encuentra Robert Valencia, quien es analista político y periodista de la red conectas.org. Gracias a ellos por acompañarnos, a ustedes. Antes de comenzar el debate, quiero mostrarles la última encuesta que fue publicada y sobre la que se puede reportar, dada la legislación electoral en Colombia, que salió a finales de semana. Es del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana y en las preferencias tenía estos resultados. Gustavo Petro, 41%, Federico Gutiérrez, 23%, Rodolfo Hernández, 21% y Sergio Fajardo, 4%. Voy a comenzar en Nueva York con Robert Valencia. Robert, ¿cómo describes, cómo defines el momento que vive Colombia para estas elecciones, esta primera vuelta del 29 de mayo? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, si nos fijamos exclusivamente en las encuestas, pues señala lo siguiente. Tanto Fico Gutiérrez como Gustavo Petro han alcanzado un techo, se han estancado un poco, mientras que hemos visto un incremento de la preferencia electoral por Rodolfo Hernández. Y obviamente creo que lo más diciente de estos resultados es la estrepitosa caída de Sergio Fajardo y lo que muchos esperaban, que el centro fuese el polo a tierra de un momento muy polarizante en Colombia, y lamentablemente pues para algunas personas ese centro pues no estuvo a las expectativas de los votantes por obvias razones, como lo vimos principalmente en las consultas del mes de marzo. Pues hubo esta implosión dentro del Centro Esperanza con la incursión de Ingrid Betancourt, las luchas internas, las peleas internas que también dieron como gran perdedora a Alejandro Gaviria, y estamos viendo estos resultados. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es una campaña, principalmente la de Petro, que aunque se mantiene en el liderazgo, pues no ha avanzado, y considero yo que la campaña de la Colombia Humana, o del Pacto Histórico en este caso, pues ya no puede hacer, no le puede hacer el quite a las encuestas. Ya creo que no puede subestimar el avance de Rodolfo Hernández y tiene que participar en los debates, que es lo que se le ha criticado y lo que incluso él criticó hace 4 años cuando Iván Duque se negaba a participar en los debates con él. Así que no se puede subestimar al enemigo. Yo creo que esa es una de las lecciones que también tiene que tomar o asumir el candidato Petro en este caso. Jairo, el momento que vive Colombia, lo que dicen las encuestas y lo que viene el 29 de mayo. Bueno, yo conjugaría muchas situaciones en este momento, y es el conflicto interno que está atravesando Colombia con unas situaciones violentas en las regiones que van a afectar en algún momento este proceso electoral. Y lo digo por el reciente paro armado del paramilitarismo, de las bandas criminales que hubo, donde controlaron bastantes departamentos de Colombia. Ese es un punto que no podemos perder de vista. Las encuestas generalmente son tendencias, van, suben, quitan, ponen, y sí, es una sorpresa lo del ingeniero Rodolfo. Obviamente es una respuesta de una población también que requiere un tipo de discurso diferente, que propenda por la solución de problemas históricos por los que estamos atravesando en Colombia. El señor ingeniero pues sale con un nuevo discurso que es el que la gente quiere escuchar. Ahora vamos a profundizar después de pronto en las propuestas específicas del ingeniero y ver cómo consolidamos ese cambio en Colombia que todos estamos esperando, porque es la hora. En cuanto al centro, es que el centro en un país que está tan politizado, tan radicalizado, el centro no soluciona. El centro sencillamente no toma partido en la solución de la problemática. Creo que ahí se debe la caída también del señor Fajardo, en la medida en que no asume posturas con firmeza frente a problemas que requieren posturas firmes, que es lo que sí está planteando, por ejemplo, por un lado la Colombia Humana, el Pacto Histórico, y el ingeniero Rodolfo. Quiero ir ahora a Miami con César Grajales. César, ¿cómo ves el momento en el que Colombia llega a estos comicios y lo que dicen las encuestas? Juan Carlos, gracias. Yo creo que algo sorprendente, y me imagino que sorprendente también para las campañas, como lo mencionaban antes,
por el caso de Gustavo Petro, que se esperaba, algunos esperaban que iba a tener mucha más fuerza en esta primera vuelta. Incluso los partidarios de su campaña y afines a él creían que iba a ganar en primera vuelta. Definitivamente ese escenario para esa campaña cada vez se desdibuja más. Definitivamente, y basado en estas encuestas, vamos a ver una segunda vuelta. Lo que sí vemos es que ese alcance que ha tomado el candidato Rodolfo Hernández con relación al candidato Federico Gutiérrez, creo que es importante. En este caso, si la campaña de Federico Gutiérrez llega a pasar a esta segunda vuelta con el candidato Gustavo Petro, observar qué es ese electorado, como lo mencionaba Jairo, ese electorado de entre el grupo de los votantes del señor Rodolfo Hernández, ¿qué es el descontento que tienen entre los dos candidatos que más se hablan de ellos, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, para poder persuadir a esos candidatos a la campaña del candidato Fico en este caso, o el candidato Petro si quiere persuadir también ese grupo votante? Ahora, obviamente Colombia se encuentra muy dividido ahora y el votante lo que tiene que estar pendiente es las políticas públicas que están promocionando cada uno de los candidatos y la viabilidad de cada una de esas agendas. Obviamente aquí hemos escuchado que se ha propuesto una cantidad de cosas que, en mi opinión, y observando la historia de otros países, pues simplemente no son viables, y quizá profundizaremos en ello un poco más adelante. Pero yo creo que esta es la cuestión. La gran sorpresa aquí es que si ese grupo de Petro esperaba ganar en primera vuelta, lo veo muy difícil. Y en la parte del señor Rodolfo Hernández, la campaña que pase segunda vuelta, yo creo que todavía puede ser este señor Federico Fico Gutiérrez, ver ese electorado, como persuadirlo a su lado si quiere ganar al señor Gustavo Petro, y viceversa también. Y voy a Bogotá con Paca Zuleta. ¿Cómo ves el momento que se llega a estas elecciones, que se llega y se reflejan estas encuestas? Ok, muchas gracias. Yo creo que es claro que la gente, la sensación de las personas es como de desesperanza, como de desánimo, como de tristeza. Y por eso quieren un cambio. Y el candidato que ha propuesto un cambio más radical, pues es el candidato Petro. Y yo creo que lo ha propuesto desde el comienzo. El candidato Federico Gutiérrez ha hablado siempre de construir sobre lo construido. Y obviamente está cerca de personas que son identificadas o que están identificadas con el manejo de la cosa pública desde hace muchos años. Ahora, la llegada de Rodolfo Hernández, y lo que para mí es significativo del crecimiento de Rodolfo Hernández, es que por más de que su programa de gobierno es bastante pro establecimiento, pro sector privado, su discurso es un discurso de cambio. Y lo que está claro, mi manera de ver, es que la mayoría de los colombianos, en su expresión en las encuestas, cuando les preguntan por quién quieren votar o cómo van a votar, quieren hablar de un cambio, de la necesidad de un cambio. Y yo creo que eso es significativo. No se nos puede olvidar que Colombia tuvo, lo mismo que Chile y otros lugares de América Latina, tuvo una protesta social muy fuerte en el año 2019, también en el año 2020. Obviamente la pandemia de alguna manera suavizó los impactos de esa protesta social, pero yo creo que en el fondo de esta intención de voto hay una mirada sobre esas sensaciones, esas tristezas, esos aburrimientos, y las dos narrativas, tanto la narrativa de Rodolfo Hernández como la narrativa de Petro, son más atractivas para esa idea del cambio. Naturalmente eso es la foto de hoy. No tenemos ni idea qué va a pasar el próximo, no este domingo, sino el que viene, y además falta la segunda vuelta. Yo creo que para nadie es nuevo que no está claro que alguien pueda ganar en primera vuelta. Yo no creo que alguien vaya a ganar en primera vuelta, cualquier cosa puede pasar de aquí al domingo, pero yo creo que las encuestas han sido consistentes en el tema, han sido consistentes mostrando que ninguno de los candidatos tiene el suficiente potencial electoral para ganar en la primera vuelta. Bueno, esa es una de las preguntas que intentaremos resolver, creo que no lo lograremos, pero lo vamos a conversar. Vamos a la pausa. Al regresar, otros datos que llaman la atención de esta última encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana. Ya volvemos.
Creo que no hay garantías ahora mismo en términos de seguridad, tanto Gustavo Petro como yo, y bueno, la sociedad colombiana está en medio de una situación de inseguridad muy compleja. Nosotros hemos tenido que suspender nuestra campaña para ir a varias regiones del país y eso evidencia una preocupación enorme. Queremos que haya un proceso electoral transparente, tranquilo, en paz. Yo creo que bastante hemos sufrido como colombianos y colombianas y es necesario hacer ese paso. Francia Márquez, durante su visita a Washington, estuvo en directo USA. Voy a comenzar este segmento con Paca Zuleta en Bogotá. Paca, me puse a leer esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, un dato que me llamó mucho la atención. Ante la intención de voto por estrato social, lo dividieron por los principales candidatos. A Gustavo Petro, en el sector, en el estrato alto, aparece con 37,6%, en el estrato medio 38,7%, en el bajo 42,4%. Federico Gutiérrez 29,1% en el estrato alto, en el medio 27,6% y en el bajo 21,6%. Y Rodolfo Hernández, quien repuntó para este último sondeo, 17,8% en el alto, 19,8% en el medio y 23,4% en el bajo. ¿Qué dice esa cifra cuando Gustavo Petro, de acuerdo con esta encuesta, tendría un respaldo del 37,6% en el estrato alto, cuando lo que vemos, por lo menos la explicación que se da, es que esta es una elección en donde se habla básicamente de una lucha de clases? Yo creo que no se habla, yo no creo que el punto sea una lucha de clases. Esa no es mi mirada y yo no creo que la mirada en el fondo sea de izquierda y derecha. Yo creo que tiene que ver con posturas un poco más, digamos, más intuitivas. Yo no creo que el gran debate sea entre izquierda y derecha, ni creo que sea de lucha de clases. Gustavo Petro ha sido un hombre en su vida pública, después de desmovilizarse del M-19, ha sido una persona que ha estado en la institucionalidad colombiana como representante a la Cámara, como senador de la República, como alcalde de Bogotá. Creo que ha tenido una trayectoria que ha sido parte del poder, del manejo del poder en Colombia. El señor Federico Gutiérrez también fue concejal de Medellín, fue alcalde de Medellín, pueden tener unos orígenes en donde hay unos con más ingresos, familias de más ingresos o de menos ingresos, pero yo no creo que la discusión sea una discusión de clase. Yo creo que la discusión es distinta. Yo creo que hay, como es lo que yo siento, veo un descontento generalizado y hay unas personas con unas posturas. Yo no creo que ese joven que quiera votar por Federico Gutiérrez o que quiera votar por Rodolfo Hernández o quiera votar por Gustavo Petro, esté diciendo aquí hay un problema de lucha de clases y yo estoy en este bando. Yo creo que hay una mirada distinta, hay una mirada de qué están proponiendo de transformaciones, donde si yo le pongo más interés a los temas del cambio climático, que es una de las obsesiones del programa de Gustavo Petro, o tengo la angustia de la corrupción, y que es el otro discurso, o tengo que proteger la empresa privada, tengo que proteger el empleo, tengo que fortalecer las instituciones. Pero yo no creo, yo creo que es muy fácil decirlo, pero yo no creo que eso esté en la cabeza cuando el votante decide por quién depositar el voto. Robert, Sí. Cuando uno ve desde afuera el proceso electoral, dicen que si llega Gustavo Petro, Colombia se vuelve Venezuela, que muchos se irán del país, que no habrá inversión. Pero cuando uno ve esta encuesta, si Gustavo Petro tiene ese respaldo entre el estrato que resultaría de acuerdo con esa narrativa más afectado, ¿qué te dice a ti de las encuestas? Paca no está de acuerdo con que sea lucha de clases, pero ¿cómo lo interpretas? No, yo creo que lo que ha dicho Paca tiene mucho sentido, realmente. Si la discusión o por la preferencia del voto fuera por izquierdas o derechas, yo creo que el que estaría repuntando en las encuestas sería Fico Gutiérrez, quien ha insistido que Colombia se va a convertir en una Venezuela. Y es una sencilla razón. Creo que quien ha sido el mejor, la mejor catapulta de la candidatura de Gustavo Petro ha sido el uribismo. Hay que decirlo así. Han venido manejando una retórica de que se va a convertir en Venezuela, de tratar de infundir ese miedo
por un viraje a una izquierda recalcitrante como la de Venezuela o como la de Nicaragua. Y en eso no ha calado dentro de las personas, porque ya existe un desgaste de más de 2 décadas en los cuales pues la gente ya no cree mucho en lo que dice el uribismo, y más aún con la administración de Iván Duque, que realmente deja más destrozos que incluso algo en lo cual se pueda reconstruir. Lo que estamos viendo es un recrudecimiento de la violencia, como decía el invitado en el estudio, donde el paro armado, que se tomó una gran parte del país, no solamente las protestas sociales, también un 40% de las personas en condición de pobreza extrema, una informalidad laboral en Colombia, el tema de las pensiones, en fin, son tantos temas que agobian a los colombianos, que yo creo que la retórica de si se va a convertir en Venezuela o no, o si hay una infiltración de Rusia, o si estamos hablando del modelo del Foro de Sao Paulo, pues ese lenguaje no cala dentro del público. Y precisamente haciendo hincapié en lo que dice Paca, ahí es donde la figura de Francia Márquez es tan importante en esta campaña, porque si hay alguien que ha vivido el desprecio, el abandono del Estado, un Estado ombliguista que siempre se ha manejado dentro de las élites bogotanas, pues es Francia Márquez, una persona víctima del conflicto armado, de la minería ilegal, que ha sido blanco del crimen organizado, de las guerrillas. En fin, una persona que entiende realmente el recrudecimiento de la periferia colombiana que ha sido básicamente marginada por Bogotá, pues obviamente le da ese impulso a Gustavo Petro. Pero una cosa sí es muy cierta, Juan Carlos. Aquí se puede prometer el cielo y la tierra y podemos tener visiones, como decía el invitado en Miami, de lo que la gente quiere oír. Pero también hay que recordar que un presidente en una democracia no puede gobernar solo. Y lo que vimos, por ejemplo, en las elecciones legislativas en Colombia es que todavía el país está sujeto a la vieja política colombiana. Los liberales y los conservadores se han hecho a la mayoría de las curules en el Congreso. Y quien gane tiene que hacer negociaciones con ellos. Es decir, no es fácil despojarse de esta vieja política que ha gobernado a Colombia por tantos siglos, y 4 años de una próxima presidencia pues no va a revertir los daños, o por lo menos esa vieja política que ha venido gobernando a Colombia, y esa es la verdad. Tiene que existir una continuidad de progreso y que no ocurra lo que ocurrió en estos 4 años, en donde si bien se hicieron algunos avances durante la era Santos, pues con Iván Duque hubo un retroceso. Tiene que haber un continuismo, de lo contrario yo creo que la gente, como bien lo dice Paca, esto no es cuestión de uribismos, ni de petrismos, ni nada, sino que la gente quiere soluciones reales y que haya una continuidad de progreso en los próximos años. Bueno, mire, yo agrego unos elementos que son fundamentales tener en cuenta en Colombia. Una cosa también son las encuestas y otra cosa es cómo manejan la cosa política las mafias del poder del votante. Hablo de castas políticas que se enraizaron en el poder en Colombia basados en la figura de los clanes. Para mí esos clanes infiltraron la mafia incluso y el narcotráfico, y de ella viven. Entonces ese punto es fundamental para tenerlo en cuenta, porque eso refleja, por ejemplo, una cantidad de votantes de los que nos aparecen nuevos y que nadie encuesta, y que son los que van a aparecer y que son masa que mueven estos famosos clanes corruptos y que han sumido a Colombia en lo que tenemos hoy en día, y que están llegando a un lado del partido, por ejemplo, del señor Fico. Todos están unidos en torno a él porque están sintiendo que están perdiendo eso que siempre han sostenido durante los últimos años, es soltarles el poder. Y eso lo estamos viendo ahorita con campañas de guerra sucia, con campañas buscando ese tipo de términos, por ejemplo, de la polarización. Yo no creo en esa palabra, porque la polarización es negarle la posibilidad al que ha tenido durante toda su vida vivido en la más infinita miseria el deber de protestar. La persona tiene que protestar. Ese cuento de la polarización es más un discurso ideológico tendido a eso, lo mismo que lo de la lucha de clases. Esa palabra tampoco la comparto ahí, las encuestas lo dicen, y es que el empresariado no ve en peligro un gobierno alternativo, por ejemplo, en este momento, ni a Gustavo Petro ni al ingeniero Rodolfo Hernández lo ven como un peligro que los vaya a afectar. Pero sí los une a cualquier clase económica en Colombia, a cualquier extracto, los unen temas fundamentales. Primero, la corrupción, acabar con esas castas políticas. Segundo, la gobernabilidad del país, porque no es justo que un país como Colombia, al que hay que desvenezolanizar,
porque no es que nos vamos a volver como Venezuela, es que tenemos que dejar de ser como Venezuela porque tenemos un gobernante que controla todas las entidades públicas del país, las ramas del poder público las controlan. Tenemos que quitarle ese tipo de poderes a este tipo de personas y cambiar el país buscando un nuevo país en el que todos podamos caber. Y aquí es el llamado, ese es un llamado de unión en ese sentido. Posterior, tiene que haber un acuerdo, como lo planteaba en algún momento Álvaro Gómez, en lo fundamental para reconstruirnos como nación. César. Pues Juan Carlos, yo creo que en este bloque voy a discrepar con todos los panelistas respetuosamente y quiero empezar primero con Paca. Ella menciona que no es una clase de luchas, pero yo creo que la campaña en sí, el candidato Petro le ha hecho una campaña de luchas cuando habla de que los pobres, los ricos, que hay que, hace años atrás, ahora se retractó, pero hablaba de incluso expropiación de la propiedad privada. Obviamente que eso ya es un discurso de clase de luchas, así que yo creo, de clases sociales, así que yo creo que ese discurso sí está allí en esta campaña política y es una pena que continuemos en el año 2022 todavía con ese discurso que a mí personalmente me parece que no nos ayuda a crecer como nación, ni ayuda a crecer ninguna nación, sino que la divide completamente. Tengo que ir a la pausa, Jairo, al regreso te dejo responder. Por favor. Gracias. Porque después de esa crisis sanitaria que enfrentó Petro, hubo otra en una alcaldía posterior. Vamos a la pausa. Las millas que recorres. Fico, que hoy tiene una campaña por firmas, que se ha enfrentado precisamente en muchas oportunidades a otros contendores hoy de derecha. Nosotros queremos unir a Colombia a partir del 7 de agosto. Y la unión de Colombia es con todos los sectores, por eso llamamos a la no polarización, porque Colombia, entre más se fracture, entre más se divida, difícilmente vamos a lograr cerrar estas heridas que deja una campaña. Rodrigo Lara Sánchez, candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula de Federico Gutiérrez. Jairo, habías pedido la palabra, pero también sí. ¿Conoces a Rodrigo Lara? Sí, tuve la oportunidad en Popayán, en la Universidad del Cauca. Yo viví en las residencias 4 de marzo, residencias universitarias donde llegábamos los que no contábamos con recursos. Y Rodrigo Sánchez en ese entonces fue compañero vecino, yo era el presidente de las residencias y ahí vivió y compartió con nosotros y es un muy buen elemento como colombiano y le puede aportar mucho al país. Infortunadamente, en mi opinión, está en el lado que no debió estar. Pero es una persona de verdad grandiosa. Y te querías referir al tema que mencionabas. Bueno, yo empiezo inclusive siguiendo el mismo hilo de Paca y de Robert en Miami, cuando hablaban de las mentiras mediáticas. Y me pego también al inicio del médico Rodrigo Lara, diciendo las mentiras mediáticas para responderle al compañero en Nueva York. Es a eso que nos referimos, las mentiras mediáticas como las que tú estás iniciando al acusar, por ejemplo, indebidamente de cosas que no son ciertas a un candidato. Yo aquí no he venido a acusar a nadie y no hemos venido a crear falsas respuestas frente a lo que... No, pero no fui yo. Perdón, al compañero César. No. Perdón, Robert. Cuando hablas, por ejemplo, del tema de las basuras, eso está ya saldado en la ley y hubo fallos judiciales, por ejemplo, se exculpa al alcalde de Bogotá de lo que sucedió ahí porque lo que hubo fue todo un montaje en torno a ese punto. Y lo otro, lo que tiene que ver con la expropiación. Nadie me pueden mostrar un discurso donde Petro haya hablado de expropiar a alguien. Es muy diferente hablar de democratizar la tierra y entregársela al que la requiere y al que la necesita, por vías legales. Pues eso es semántica, eso está en la cuestión de semántica. Eso está en la no es cuestión de semántica, es cuestión de derecho constitucional. Está en la Constitución Política de Colombia y aparece como hay expropiación vía administrativa inclusive. Existe en la Constitución. Señor. Y la democratización de la tierra es completamente diferente. Está en la Constitución, entonces no nos estamos inventando nada. Pero escúchenme. Dime. Escúchenme, yo no creo que la gente quiera votar por estas cosas en abstracto. Y ese es mi punto cuando les digo que yo lo que estoy viendo es que la gente quiere un cambio. Yo creo que las mejores gestiones como alcaldes las tuvieron Sergio Fajardo y Fico Gutiérrez. Y las menos buenas, excúsenme, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Simplemente si no miramos las encuestas durante la salida de esos alcaldes, cuando fueron alcaldes, durante la salida de ellos al terminar el periodo, la población no los calificó bien. Además hay dos cosas que creo que son importantes. Tanto a Rodolfo Hernández como a Petro, la Procuraduría los destituyó. Entonces fíjense que hay unas cosas que son comunes
Nadie está mirando la calidad de la gestión pública. Yo no creo que eso le esté importando al votante. ¿Cómo fue la gestión de ellos como alcaldes o como gobernador y alcalde en el caso de Fajardo? No, Tampoco y eso creo que a la gente le está importando qué dicen en relación con la expropiación o qué no dicen en relación con la expropiación. Yo creo que eso no es lo que está movilizando. Y hay que verlo también en sus justas proporciones. Tiene estos que son grupos políticos feos. Todos tienen grupos políticos, caciques políticos, todos están con unos más clientelistas, otros menos clientelistas, pero eso no es una gran diferencia. Todos tienen ese tipo de apoyos. Pero lo que yo veo es que la gente eso no es lo que está leyendo. La gente no es eso lo que está mirando. Y creo que eso es de subrayar. Paca, también hay que mencionar que hay que hacer comparaciones en sus justas proporciones. Los 3 candidatos líderes o por lo menos los 4 candidatos que se están mencionando, como tú acabas de mencionar, todos son alcaldes. Una cosa es gestionar una ciudad y otra cosa es gestionar un país. Yo creo que eso también hay que señalarlo. Y también hay que señalar que Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, comparando la gestión de una ciudad como Medellín, que es más pequeña, lo mismo que Bucaramanga. Entonces, me parece que también hay que hacer ese tipo de comparación. Además que Colombia ha sido un país tradicionalmente centrista y los colombianos, por lo menos, es un país altamente urbanizado que ve el conflicto desde afuera, y yo creo que eso también hay que mencionarlo. Por eso fue que perdió el plebiscito, porque la gente ha visto un conflicto fuera de sus entornos. Las ciudades no han vivido el recrudecimiento como tal del conflicto como lo han vivido la periferia. Yo creo que eso también es importante mencionarlo. Una cosa es gestionar una ciudad que, si bien cada candidato tiene su rabo de paja, Sergio Fajardo con el tema de Hidroituango, los supuestos nexos de Fico Gutiérrez con la oficina de Envigado, la gestión de las basuras con Gustavo Petro, los casos de corrupción del señor Hernández y la cantidad de comparendos que se le han hecho en Bucaramanga. En fin, cada candidato tiene sus pros y sus contras. Pero yo creo que, como tú acabas de mencionar, yo creo que lo importante es el plan nacional, pero muchos de ellos obviamente presentan sus credenciales, pero desde las ciudades. Y yo creo que lo importante aquí es eso, de que cada uno presente un plan de trabajo nacional, porque si seguimos viendo las cosas desde un centralismo, pues yo creo que las cosas van a continuar, y es lo que creo que todos aquí podemos estar en acuerdo, es que la gente quiere un cambio real. Es decir, 50 millones de colombianos no es lo mismo que hacer una gestión para 3 millones o para 11 millones de colombianos. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en Choque de Opiniones esta semana hablando sobre las elecciones en Colombia. Paca, hablábamos en la pausa sobre un tema que va a ser clave, y es el voto en blanco, aquellos que van a participar pero no van a escoger un candidato. Vamos a ver qué peso tiene. En las encuestas sigue siendo grande. En las encuestas el número de personas que dice que vota en blanco sigue siendo grande, y sobre todo para la primera vuelta. Entonces yo creo que eso va a mostrar una inconformidad adicional y una imposibilidad de decidir quién es el mejor, o una forma de protesta. Y yo creo que eso nos va a dar unas lecturas, así como la abstención. La abstención ha sido más grande en las elecciones presidenciales en Colombia que en las elecciones de parlamento, y yo creo que la abstención también nos va a mostrar la falta de confianza en el proceso electoral. Robert, Paca mencionaba algo, y es: Gustavo Petro fue destituido por la Procuraduría cuando era alcalde. Eso llevó a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó a Colombia cambiar su legislación, porque un funcionario elegido por voto popular no puede ser destituido por una autoridad administrativa. Ahora, la misma Procuraduría acaba de suspender al alcalde de Medellín tras señalar que estaría participando en política, pero se han visto participación en política de figuras como el presidente, el comandante de las fuerzas militares y otros. ¿Esto qué va a generar dentro de esta elección y esta transición de poder? Yo creo que esa es la parte. Acabas de mencionar algo que no lo hemos mencionado durante el segmento, y que me parece a mí muy terrorífico realmente en una democracia, donde no haya respeto precisamente de esos parámetros, y donde se instrumentalicen estas entidades, o por lo menos las figuras que gobiernan esas entidades, donde debe de haber un tipo de neutralidad, y más aún cuando estamos de cara
a las elecciones. Las declaraciones del general Zapateiro, de verdad, pues me parece que es grave. Las declaraciones del presidente, de igual manera, me parece que eso también en democracia me parece que es algo peligroso, y yo creo que eso también es importante mencionarlo, es volver a recuperar la confianza en estas instituciones. Incluso hablan de desmantelar la Procuraduría, de hacer una curaduría dentro de la Fiscalía, todas las lías que existen en Colombia. Me parece que es algo importante, y eso también es otro de los factores importantes. ¿Cómo va a recibir el próximo candidato, el próximo presidente, esas instituciones cuya credibilidad se ha visto erosionada precisamente por esos hechos? Yo creo que eso también es importante. Y bueno, y obviamente ver la relación, en caso de una victoria del pacto histórico, cómo va a ser su relación con la cúpula militar. Me parece que eso también es importante mencionarlo. Voy ahora a Miami con César. César, hablabas de la institucionalidad. En Estados Unidos vemos el fenómeno, elecciones en Pensilvania, en donde tienen que contar votos. Es un proceso lento porque hay votos que llegaron por correo, pero ya hay pedidos del expresidente Trump para que se ignoren los resultados. ¿Ves algo similar en Colombia, en que se desconozcan estos resultados y se lleva a una crisis política? Juan Carlos, yo creo que las elecciones de marzo dejaron un mal sabor de boca entre el electorado, porque esas dudas que se siembran alrededor de ese resultado final de la elección, hombre, siempre la gente queda como si mi voto sí contó o no contó. Y yo creo que aquí es importante, en mi opinión, que las elecciones y los resultados del día domingo, y si hay esa segunda vuelta en junio 19, independientemente del resultado que haya, si hay discrepancias y la ley permite ese reconteo, esperar ese resultado de ese reconteo, si hay esas discrepancias, si algún candidato lo solicita, y cuando se concluya ese reconteo, si da el resultado que dé, respetar esa decisión. ¿Por qué? Porque yo creo que Colombia, y Robert mencionaba algo importante, el presidente que tome el poder ahora tiene que tratar de unir al país, tiene que tratarlo de unir alrededor de las instituciones que ya tenemos. Colombia ha sido, digamos, un eje democrático y se ha mostrado a nivel de todo el continente americano como una democracia estable en medio de todas las dificultades que ha tenido Colombia como país. Y yo creo que no podemos perder eso, porque si perdemos ese eje central que es la democracia en Colombia, y si tratamos de recuperar que la gente tenga confianza en las instituciones, podemos batallar y mitigar de mejor manera las otras crisis que tenemos, que es como el tema económico, la crisis que dejó la pandemia, obviamente, y todas las problemáticas que ese nuevo presidente tiene que absorber y enfrentar en este nuevo gobierno que viene. Jairo. Es que mire, de eso se trata un pacto, de reconstruir toda esa Colombia que está completamente desfigurada por este tipo de situaciones que nos han llevado a que un partido político o un grupo político controla absolutamente todo el país. Es que es todo esto lo que tenemos que cambiar de Colombia. Eso es parte de ese entramado general que se llama corrupción, que tiene una línea transversal que es el narcotráfico, que lo alimenta y que alimenta estas castas, pero que estas personas están representadas en esas instituciones de poder. Hablo de Contraloría, de Fiscalía, de Procuraduría General de la Nación, que le juegan al mismo equipo del presidente. O sea, es imposible democráticamente, ahí la democracia se pierde. Entonces no podemos hablar de una democracia perfecta en Colombia cuando el presidente controla todos los órganos del poder. Es que ese es el pacto que tenemos que hacer con Colombia, ese es el pacto de unión, y empezar el día siguiente gobernando con todos. Pero tiene que haber un remesón completo legislativo en Colombia y constitucional para aclarar ese tipo de situaciones. Entonces, ese es como el llamado general de unión, y vamos a ver cómo se logra, y los que le apostamos a la primera vuelta, a eso estamos. Bueno, vamos a la pausa. Viene el segmento final, las conclusiones de nuestros invitados en Choque de Opinión. Sí, invitados, ante las elecciones de primera vuelta en Colombia, voy a comenzar con Jairo Valencia en Washington. Bueno, para mí es una oportunidad histórica que tiene Colombia en este instante, después de más de 200 años de control y de gobierno por una clase política corrupta que nos ha empobrecido, que nos ha llevado a los más miserables índices de violencia en el país, que no la han podido solucionar y que se está eternamente sosteniendo en el poder. Es el momento del pueblo colombiano cambiar toda esa estructura de poder criminal, mafiosa, corrupta que nos ha gobernado durante más de 200 años y que en los últimos 20 años se ha recrudecido, y que tienen el candidato Federico Gutiérrez, su representante, y votemos por una alternativa real de cambio en el cual todos los colombianos podamos vivir y quepamos en ese país, porque yo también quiero volver a Colombia y caber en ese país nuevo.
Voy a Miami con César Grajales. Colombia, mi mensaje para ustedes es el siguiente. Voten a conciencia, lean las propuestas que les están dando, pero también recuerden que hay muchos candidatos y hay candidatos que están proponiendo cosas populistas que no son reales. El Producto Interno Bruto de Colombia, el 45% depende del petróleo. Expropiarlo, prohibir la explotación, las exportaciones, eso genera más pobreza. Intervenir el Banco de la República de Colombia para luego imprimir más dinero, eso genera inflación. Mira, los Estados Unidos ahora tenemos una inflación del 8.5%. El tema de estatizar las pensiones, eso en la Argentina lo hicieron. 14 años después tienen una crisis económica enorme, un 60% de inflación. Esos planes de gobierno no funcionan donde se han puesto en práctica. Lea las propuestas, revise los modelos en otros países y vote a conciencia. Y cualquiera que sea el resultado en las elecciones, vamos a respetar ese resultado después de que se concluya que ese resultado ha sido correcto. Bueno, y voy a Nueva York con Robert Valencia. Voten a conciencia, pero no voten por Petro. Ese es el mensaje desde Miami. En fin, yo creo que aquí lo importante es mencionar, Colombia es en un momento coyuntural. O votan por el continuismo, por una candidatura o candidaturas en este caso, que van a haber un respaldo de los expresidentes, que eso ha sido precisamente uno de los talones de Aquiles de Fico, el de recibir el respaldo de César Gaviria y del uribismo, o una alternativa, o lo que muchos incluso llamarían un salto al vacío, porque obviamente ese cambio también representa algún miedo en un sector, pero los colombianos, como lo hemos escuchado aquí, quieren un cambio y no quieren un continuismo, pero obviamente el país tendrá que debatirse en eso. Y yo creo que mi mensaje sería, si Gustavo Petro realmente quiere cementar su liderazgo en Colombia, o por lo menos el liderazgo en las encuestas o en la campaña, que no tenga un tono condescendiente con sus candidatos y que por favor vaya a los debates, porque obviamente no hay enemigo pequeño y no puede subestimar las otras campañas y no puede tener ese tipo de comportamiento que tuvo Iván Duque. Yo lo mencioné en el comienzo de esta emisión y quiero cerrar con eso. Yo creo que es importante hablarle al país y no puede hacerle el quite a esos debates, que aunque puede que no sirva de mucho para algunas personas, pero las formas importan y tener una presencia en los medios tradicionales y no tradicionales importa mucho. Y cerramos en Bogotá con Paca Zuleta. Muchas gracias. Yo no quiero invitar a votar por un candidato o por el otro. Yo quiero invitar a votar y a votar con un espíritu democrático, en el sentido en que nadie tiene todas las respuestas. Nadie es infalible. Todos podemos tener una propuesta y al discutirla democráticamente, sin eliminar al contradictor, sino conversando con el contradictor, podemos entender que estábamos equivocados, que no teníamos toda la información y podemos hacer cambios. De eso se trata la democracia, con respeto, con modestia, oír al otro y llegar a conclusiones, que es lo que creemos que le va a hacer, que le va a prestar mejor servicio al país y va a beneficiar a un número mayor de personas. A mí lo que me preocupa de las elecciones y de la forma como estamos viviendo esta etapa electoral es que no estamos teniendo comportamientos democráticos. Estamos resolviendo que el otro no sirve, que el otro es malo, que las instituciones no funcionan. No, nosotros tenemos unas buenas instituciones, tenemos una Constitución del 91 que es maravillosa, tenemos muchísimas cosas que mejorar en este país, pero también hemos tenido avances importantes. Y la única forma de avanzar es si tenemos en cuenta al otro y si lo respetamos y lo oímos, para mejorar nuestra postura, para mejorar lo que creemos, para diseñar mejor una política pública. Votar es importantísimo, pero después lograr que los pesos y los contrapesos funcionen, lograr que el Congreso haga su función, que la Corte Constitucional cumpla su función, que el Banco de la República siga siendo independiente y siga cumpliendo su función para lograr manejar los pesos y contrapesos de nuestra democracia. Bueno, son las conclusiones. Gracias a Paca Zuleta en Bogotá, a César Grajales en Miami, Robert Valencia en Nueva York y a Jairo Valencia aquí en nuestros estudios en Washington. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Soy Juan Carlos López, en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington. Les agradecemos su compañía. Nos vemos el lunes en Directo USA y el próximo domingo en una nueva entrega
El choque de opiniones de CNN. Hasta luego.